Una mujer marginada por todos, acusada de pecados que nunca cometió. Pero cuando un apache herido cayó a sus pies, suplicando por la vida de su hijo escondido, Clara abrió la puerta. Y sin saberlo, también su propio corazón. El polvo de agua dulce se pegaba a todo como una segunda piel, pero a Clara García ya no le importaba. Sus manos, que una vez fueron suaves como pétalos de rosa del desierto, ahora estaban ásperas por el trabajo constante y manchadas de hierbas medicinales que ya nadie venía a buscar. El cabello dorado, herencia de su abuela alemana, permanecía siempre recogido en un moño apretado que le tiraba de las sienes, como si el dolor físico pudiera aplacar el otro, el que no tenía nombre ni cura. Desde que Esther se fue, Clara vivía en el silencio. No era el silencio elegido de los monjes que rezaban en Santa María de los Remedios, sino el silencio de los muertos, espeso y pegajoso como la miel vieja. La niña había partido en una noche de agosto tan caliente que hasta los escorpiones buscaban sombra. «Mamá, tengo frío», fueron sus últimas palabras, aunque la fiebre la consumía como brasas. Clara la había sostenido hasta que los pequeños dedos se enfriaron para siempre entre los suyos. La casa se había vuelto un sepulcro. Los frascos de remedios seguían ordenados en sus estantes, pero ya nadie tocaba a su puerta. Las mujeres que antes llegaban con dolores de parto, que gritaban su nombre en las madrugadas desesperadas, ahora cruzaban la calle para evitarla. «Es castigo de Dios», murmuraban las beatas de negro, «se metía donde no debía», susurraban los hombres en la cantina de don Aurelio. Clara sabía lo que decían. Sabía que la culpaban por ayudar a muchachas que llegaban temblando, con vientres que guardaban secretos peligrosos. Sabía que algunos la llamaban bruja, que otros decían que había hecho pactos con el diablo, pero nada de eso le importaba tanto como el vacío que dejó Esther, un hueco del tamaño de una niña de 7 años que corría entre los mezquites persiguiendo mariposas amarillas. Cada amanecer, Clara molía raíces de valeriana en el metate de piedra que había pertenecido a su madre. El movimiento repetitivo la tranquilizaba. Le daba una razón para levantarse cuando el sol aún no se asomaba detrás de las montañas. Los perros de la villa la conocían bien. Era la única que les daba agua fresca en los días más duros del verano, cuando el aire quemaba los pulmones y la tierra se agrietaba como piel reseca. Esa mañana de octubre, mientras el viento traía el olor a creosota y salvia, Clara oyó pasos corriendo. No los pasos pausados de los adultos que iban al mercado, sino el galope desordenado de niños asustados. Levantó la vista del metate y vio a 3 pequeños de la villa que arrastraban algo pesado, algo que parecía un fardo de ropa sucia. «¡Señora García!», gritó el mayor, un niño de pelo negro y ojos grandes que trabajaba en la herrería de su padre. «Lo encontramos en el arroyo. Está muy mal». Dejaron caer el cuerpo justo frente a su puerta y salieron corriendo sin mirar atrás, como si hubieran tocado fuego. Clara se acercó despacio, con el corazón latiendo demasiado fuerte. Era un hombre joven, quizás de 30 años, con la piel bronceada del desierto y el cabello negro recogido con una tira de cuero. Vestía pantalones de manta y una camisa desgarrada que alguna vez fue blanca. La sangre seca le manchaba la pierna izquierda y la espalda, como si hubiera rodado por un barranco de piedras filosas. Era apache, o yaqui. Clara conocía la diferencia por el corte del cabello y los adornos que llevaba en las muñecas. Pequeñas cuentas de turquesa que brillaban incluso bajo la tierra y la sangre. Un indio, en su puerta, en su villa, donde los indios eran sinónimo de problemas. Se quedó ahí parada, observándolo respirar con dificultad. Una parte de ella, la parte que había sido partera durante 15 años, le decía que lo ayudara.
Otra parte, la parte que había enterrado a su hija y había aprendido que la bondad no siempre era recompensada, le decía que cerrara la puerta y fingiera que no había visto nada. Pero entonces él abrió los ojos. Eran oscuros como el café tostado, y en ellos Clara vio algo que conocía muy bien: miedo. No miedo a morir, sino miedo por alguien más. El mismo miedo que ella había sentido cuando Esther ardía en fiebre y no había médico en 100 kilómetros a la redonda. «Por favor», murmuró él en un español trabajoso pero claro. «Mi hijo». Clara cerró los ojos. Cuando los abrió, ya había tomado la decisión. Arrastrarlo hasta adentro fue más difícil de lo que esperaba. El hombre era puro músculo y hueso, sin una gota de grasa que lo suavizara, pero pesaba como si cargara piedras en los bolsillos. Clara lo acomodó en el petate que había sido de Esther, el único lugar de la casa donde el sol entraba directo en las mañanas. Mientras le quitaba la camisa desgarrada, pudo ver la extensión de sus heridas, cortes profundos en la espalda como si hubiera caído sobre rocas afiladas. Una herida en la pierna que olía mal, probablemente infectada, magulladuras por todo el torso que formaban mapas morados y amarillos sobre su piel. «Agua», murmuró él, pero Clara ya tenía la jícara lista. Le dio de beber despacio, sosteniéndole la cabeza con una mano mientras con la otra controlaba que no se ahogara. Sus labios estaban partidos y secos como tierra sin lluvia. Cuando terminó de beber, él la miró con esos ojos que parecían ver demasiado. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Clara, mientras limpiaba la herida de la pierna con agua hervida y manzanilla. «Naiche», respondió él, y el nombre sonó como el viento que baja de la sierra. «¿Tú?», «Clara». Él asintió lentamente, como si el nombre significara algo importante. «Clara», como el agua clara de los arroyos en la montaña. Ella no respondió. Hacía mucho tiempo que nadie le decía algo bonito sobre su nombre. Desde que Esther se fue, las palabras amables parecían haberse secado junto con sus lágrimas. «Mi hijo», dijo Naiche de repente, tratando de incorporarse. «Tahoma. Lo escondí en las cuevas del Cerro de los Mezquites. Lleva 2 días solo. Es muy pequeño. No te muevas», le ordenó Clara, empujándolo suavemente hacia abajo. «Vas a abrir las heridas. Pero él, si sales así, vas a morir antes de llegar a las cuevas, y entonces él se quedará huérfano». Naiche la miró por un momento largo, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. Clara conocía esa mirada. La había visto en los ojos de muchas mujeres que llegaban a su casa en la madrugada con problemas que no podían contar a nadie más. «Los soldados», murmuró él finalmente, «del coronel Maynard querían llevarse a Tahoma a la misión de San Ignacio, para que olvide nuestra lengua, para que rece a su Dios». Clara conocía esas misiones, lugares donde los niños indios entraban con nombres como Tahoma y salían con nombres como José o Francisco, si es que salían. Lugares donde les cortaban el pelo, les quemaban la ropa y les pegaban si hablaban en su idioma natal. «¿Por qué te trajeron aquí?», preguntó. «Los niños de la villa me encontraron. Estaba inconsciente en el arroyo». Naiche cerró los ojos, como si recordar le doliera. «Caí del caballo cuando los soldados nos perseguían. Tahoma se escondió como le enseñé, pero ahora debe estar asustado, con hambre». Clara siguió limpiando sus heridas en silencio. Las manos le temblaban ligeramente, no por el trabajo, sino por la decisión que sabía que estaba a punto de tomar. Una decisión que podría traerle más problemas de los que ya tenía. «El Cerro de los Mezquites está a 2 horas caminando», dijo finalmente. «Con esas heridas no llegarías ni a la mitad. Entonces moriré tratando. O podrías quedarte aquí mientras yo voy a buscarlo». Naiche abrió los ojos y la miró con sorpresa. «¿Harías eso? ¿Por nosotros?». Clara no respondió.
No sabía cómo explicar que ayudar a ese niño escondido en las cuevas era lo único que había sentido ganas de hacer en 2 años. No sabía cómo decir que la idea de otro niño perdido y asustado le revolvía el estómago de una manera que ya no recordaba posible. «Duérmete», le dijo en cambio. «Necesitas descansar». Esa noche, mientras Naiche respiraba con dificultad en el petate de Esther, Clara se sentó en su silla de mimbre y lo observó. Se veía tan joven dormido, con el ceño fruncido como si incluso en sueños estuviera preocupado por su hijo. Tenía una cicatriz pequeña en la barbilla y otra en la frente, historias que ella no conocía, pero que hablaban de una vida dura. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no se durmió pensando en Esther. Se durmió pensando en un niño llamado Tahoma, escondido en una cueva, esperando a que su padre regresara. El cerro de los mezquites se alzaba contra el cielo como una jorobada dormida, cubierto de espinos y rocas que cortaban incluso a través de las botas. Clara había salido antes del amanecer, cuando aún se podían ver las estrellas, llevando consigo agua, tortillas y una manta. También llevaba el miedo, pesado como una piedra en el pecho. No había mentido cuando le dijo a Naiche que las cuevas estaban lejos. Lo que no le dijo fue que también eran peligrosas. El terreno estaba lleno de víboras de cascabel y escorpiones, y más de un hombre había desaparecido entre esas rocas para no ser visto jamás. Pero la imagen del niño solo, hambriento y asustado, la empujaba hacia adelante. Lo encontró acurrucado en una grieta entre 2 peñascos, tan pequeño que al principio Clara pensó que era una sombra. Tenía los ojos hinchados de llorar y las mejillas manchadas de tierra. Vestía pantalones de manta como su padre y una camisa que le quedaba demasiado grande. En el cuello llevaba un collar de cuentas rojas que brillaban como gotas de sangre bajo el sol. «Tahoma», dijo Clara suavemente, como si fuera un animal asustado que pudiera salir corriendo. El niño levantó la cabeza y la miró con esos ojos enormes que eran idénticos a los de Naiche. Tenía quizás 6 años, la edad que habría tenido Esther si hubiera vivido un año más. «¿Dónde está mi papá?», preguntó en un español tímido, con el acento cantado de su lengua madre. «Está bien, está en mi casa descansando. Me mandó por ti». Tahoma no se movió. Era inteligente. Clara pudo verlo en sus ojos. No iba a confiar en una extraña solo porque dijera las palabras correctas. «Tu papá se llama Naiche», dijo Clara, sentándose en una roca para estar a su altura. «Tiene una cicatriz aquí», se tocó la barbilla, «y otra aquí», se tocó la frente. «Lleva pulseras de turquesa y dice que eres el niño más valiente de toda la sierra». Los ojos de Tahoma se llenaron de lágrimas. «¿De verdad está bien? Vi a los soldados perseguirlo. Vi cuando se cayó del caballo. Está herido, pero se va a curar. ¿Tú estás lastimado?» El niño negó con la cabeza, pero Clara podía ver que temblaba, no solo de miedo, sino de frío. Las noches de octubre en el desierto eran heladas, y él había estado ahí 2 días con solo una manta delgada. «¿Tienes hambre?», le preguntó. Tahoma asintió, y Clara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la urgencia maternal de alimentar, de proteger, de arropar. Sacó las tortillas de su canasta y se las ofreció. El niño las comió como si no hubiera probado comida en semanas, con las manos temblando y los ojos siempre alerta por si aparecían soldados. «¿Cómo te llamas?», preguntó él con la boca llena. «Clara, Clara», repitió, como si estuviera probando el sabor del nombre. «¿Tienes hijos?». La pregunta la golpeó como una pedrada en el pecho. Clara se quedó callada por un momento, viendo cómo el viento movía los mezquites y levantaba pequeñas nubes de polvo. «Tuve una hija», dijo finalmente. «Se llamaba Esther». «¿Dónde está?». «Se fue al cielo». Tahoma la miró con esos ojos sabios que tienen los niños que han visto demasiado dolor.
Mi mamá también se fue al cielo. Cuando yo era más pequeño, se quedaron en silencio dos personas que habían perdido lo que más amaban, sentadas en una cueva del desierto, compartiendo tortillas, y la tristeza que era demasiado grande para las palabras. ¿Nos vamos ya?, preguntó Tahoma cuando terminó de comer. Clara asintió y le tendió la mano. El niño la tomó sin dudar, y en ese momento, algo dentro de Clara se movió. No era felicidad, todavía no, pero era algo parecido a la esperanza. El camino de regreso fue más fácil. Tahoma conocía atajos entre las rocas y sabía dónde estaban los pozos de agua escondidos. Caminaba a su lado parloteando sobre las cosas que había visto en la cueva. Un búho que le había hecho compañía la primera noche, una lagartija que se escondía cuando él se movía, las estrellas que brillaban diferente desde la montaña. ¿Tu papá está muy herido?, preguntó cuando ya podían ver los techos de agua dulce a lo lejos. «Van a estar bien», le aseguró Clara, «pero necesita descansar. Yo lo puedo cuidar. Sé hacer té de hierbas. Mi papá me enseñó». Clara lo miró caminando a su lado, con ese collar de cuentas rojas bailando sobre su pecho delgado, y sintió algo que había olvidado, la necesidad de proteger a alguien, no porque fuera su obligación, sino porque quería hacerlo. Cuando llegaron a la casa, Naiche estaba despierto, sentado en el petate con la espalda apoyada contra la pared. Al ver a Tahoma, sus ojos se llenaron de un alivio tan profundo que Clara tuvo que apartar la mirada. «¡Papá!», gritó Tahoma corriendo hacia él. Naiche lo abrazó con cuidado de no lastimar sus heridas, pero con la fuerza de un hombre que había creído que nunca volvería a ver a su hijo. Se dijeron cosas en su idioma, palabras suaves que sonaban como agua corriendo sobre piedras. Clara se quedó parada en la puerta, viendo esa reunión, y por primera vez en 2 años sintió que había hecho algo bueno, algo que valía la pena. Los días siguientes pasaron como un sueño extraño. Tahoma llenaba la casa de una energía que Clara había olvidado que existía. Le hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué las hierbas olían diferente cuando se secaban? ¿Para qué servía cada frasco de su colección? ¿Cómo sabía cuánta agua ponerle al té? El niño tenía una curiosidad insaciable y una inteligencia que la sorprendía. Naiche se recuperaba lentamente. Las heridas ya no sangraban y la fiebre había bajado, pero aún le dolía caminar. Se quedaba en el petate la mayor parte del día, tallando pequeñas figuras de madera que sacaba de los bolsillos. Pájaros, coyotes, caballos. Se las regalaba a Tahoma, que las ordenaba en el piso como si fueran un ejército miniatura. «¿De dónde vienes?», le preguntó Clara una tarde mientras preparaba una infusión de árnica para sus heridas. «De la sierra de Bacadehuachi», respondió Naiche. «Pero hemos estado moviéndonos mucho. Los soldados no nos dejan quedarnos en ningún lugar. ¿Por qué te persiguen específicamente a ti?». Naiche se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto contarle. «Soy maestro», dijo finalmente. «Enseño a los niños de mi tribu a leer y escribir. También en español, no solo en nuestra lengua. El gobierno dice que eso es peligroso». Clara lo miró con sorpresa. No era lo que había esperado escuchar. «¿Sabes leer?». «Mi padre fue criado en una misión, pero logró escapar cuando tenía 15 años. Aprendió las 2 lenguas y me las enseñó a mí. Decía que el conocimiento era la única arma que no te podían quitar». «¿Y la madre de Tahoma?». La expresión de Naiche se ensombreció. «Murió cuando él tenía 3 años. Fiebre, como tu hija. No había médico, no había medicinas». Se quedó callado, perdido en recuerdos dolorosos. Clara sintió un nudo en el estómago. Era la misma historia, contada desde el otro lado. Una madre que moría porque no había quien la salvara. Un padre que se quedaba solo con un niño pequeño y todo el peso del mundo sobre los hombros. «Lo siento», murmuró. «Él no la recuerda mucho», dijo Naiche.
viendo a Tahoma jugar con las figuras de madera. Eso es bueno y malo a la vez. Esa noche, mientras Tahoma dormía entre los dos petates, Clara y Naiche se quedaron despiertos hablando en voz baja. Él le contó sobre la vida en la sierra, sobre los pueblos que aparecían y desaparecían según la temporada, sobre las tradiciones que se perdían cada vez que un niño era llevado a las misiones. Ella le habló de su trabajo como partera, de las noches en vela junto a mujeres que luchaban por traer vida al mundo, de la sensación de sostener a un recién nacido en las manos. «¿Por qué no tienes más hijos?», le preguntó Naiche. «Mi esposo murió poco después de Esther. Era arriero, lo mataron unos bandidos en el camino a Hermosillo». Clara se envolvió mejor en su rebozo. «Y después ya no quise intentarlo. No quería volver a perder a nadie. Pero ayudas a otros a tener hijos. Eso es diferente. Yo solo los ayudo a llegar al mundo. Después me voy». Naiche la miró en la penumbra. «¿No te da tristeza? Ver tanto nacimiento y no poder quedarte a ver crecer a ninguno». Clara no respondió, pero la pregunta la siguió hasta que se durmió. Era una tristeza que había guardado en lo más profundo de su pecho, una que ni siquiera sabía que tenía. Al cuarto día, llegaron los problemas. Clara estaba en el patio lavando ropa cuando vio una nube de polvo acercándose por el camino principal. Eran 5 jinetes uniformados, con el sol rebotando en sus rifles y en las hebillas de sus cinturones. Al frente cabalgaba un hombre alto y rubio que Clara reconoció inmediatamente, el coronel Maynard. «Naiche», gritó hacia adentro, «escóndete, ahora». Pero ya era tarde. Los soldados rodearon la casa y Maynard desmontó con la autoridad de quien está acostumbrado a que le obedezcan. Era un hombre de unos 40 años, con bigote encerado y ojos azules que miraban el mundo como si todo en él estuviera mal ordenado. «Señora García», dijo, tocándose el ala del sombrero en un saludo que no llegaba a ser respetuoso. «Vengo por el indio y su bastardo». «No sé de qué me habla, coronel». Maynard sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Vamos, Clara. Todo agua dulce sabe que está aquí. Los niños que lo trajeron ya me contaron todo. Aquí no hay ningún indio». «¿No?» Maynard hizo una seña a sus soldados, que empezaron a registrar la casa. «Porque resulta que tengo órdenes de arrestar a un tal Naiche por sedición y robo de menores. Y también tengo algunas preguntas para usted sobre lo que pasó con mi esposa hace 6 meses». El estómago de Clara se apretó. La esposa del coronel había llegado a su casa en plena madrugada, sangrando y con contracciones. Era un embarazo complicado. El bebé venía mal posicionado, y a pesar de todos los esfuerzos de Clara, no había podido salvarlo. La mujer se había ido llorando y jurando que era culpa de Clara, que había hecho algo mal a propósito. «Su esposa llegó demasiado tarde», dijo Clara con voz firme. «No había nada que hacer». «Eso dice usted, pero hay testigos que aseguran que usted se especializa en resolver problemas femeninos, que ayuda a las mujeres a deshacerse de bebés indeseados. Soy partera, no asesina». «¿Ah, sí?» Maynard se acercó un paso. «Entonces no le importará que registremos su casa. Estoy seguro de que encontraremos al indio y a su cría. Y quizás también encontremos las hierbas que usa para sus trabajos especiales». En ese momento, uno de los soldados salió de la casa gritando: «¡Coronel! ¡Aquí no hay nadie!». Clara sintió alivio y confusión a la vez. ¿Dónde se habían metido Naiche y Tahoma? «Imposible», murmuró Maynard, entrando él mismo a la casa. Registraron cada rincón, debajo de los petates, detrás de los frascos de medicinas, incluso en el pequeño sótano donde Clara guardaba las raíces secas. No encontraron rastro de Naiche ni de Tahoma. «Esto no se queda así», le dijo Maynard cuando salió de la casa con las manos vacías. «Voy a estar vigilándola, señora García.
Y cuando los encuentre, los voy a enviar donde se merecen, él a prisión y el niño a la misión. ¿Y cuál es mi crimen, coronel? Sedición, resistirse a la autoridad, esconder prófugos. Se subió a su caballo. Y si resulta que usted mató a mi bebé, también homicidio. Los soldados se fueron como habían llegado, en una nube de polvo y amenazas. Clara se quedó parada en el patio, con el corazón latiendo demasiado rápido y las manos temblando. Cuando estaba segura de que ya no podían verla, gritó hacia los mezquites: ¡Ya se fueron! Naiche salió de detrás de una roca grande cargando a Tahoma en brazos. Habían estado escondidos a menos de 50 metros de la casa, pero el terreno irregular los había ocultado perfectamente. ¿Cómo supiste que venían?, le preguntó Clara. El polvo, respondió Naiche. ¿Y los caballos? Reconozco el sonido de los caballos del ejército. Nos vamos a meter en problemas, murmuró Clara, viendo la nube de polvo que se alejaba. Grandes problemas. Pero Tahoma se soltó de los brazos de su padre y corrió hacia ella, abrazándola por la cintura. No tengo miedo, dijo con su voz de niño valiente. Tú nos vas a proteger. Clara le acarició el cabello negro y sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. No era dolor, sino algo más peligroso: esperanza. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó sentada en su silla de mimbre, escuchando la respiración pausada de Naiche y Tahoma, y sintiendo cómo el miedo le carcomía las entrañas como un gusano hambriento. El coronel había sido claro: iba a regresar, y cuando lo hiciera no se conformaría con una búsqueda superficial. Las horas pasaron lentas como miel fría. Cada ruido la sobresaltaba: el viento entre los mezquites, el ladrido lejano de un perro, el crujido de la madera al enfriarse. Cuando finalmente llegó el amanecer, Clara tenía los nervios destrozados y una decisión tomada. «Se tienen que ir», les dijo mientras preparaba el desayuno. «Hoy mismo». Naiche la miró desde el petate, donde estaba enseñándole a Tahoma a hacer nudos con tiras de cuero. «¿Por nosotros o por ti?» «Por todos. Maynard va a volver con más soldados. Va a registrar la casa más a fondo. ¿Y si los encuentra aquí, nos vas a entregar?», preguntó Tahoma con esos ojos enormes que parecían ver demasiado. La pregunta le dolió más de lo que había esperado. «Claro que no. Pero tampoco los puedo proteger si los soldados nos rodean». «Nos podemos esconder en las cuevas otra vez», sugirió Tahoma. «No para siempre», dijo Naiche. «Y Clara tiene razón. No es justo que arriesgue su vida por nosotros». Clara se quedó callada, revolviendo los frijoles que se calentaban en el comal. Una parte de ella sabía que tenían que irse. Era lo sensato, lo seguro, pero otra parte, una parte que había estado dormida desde que murió Esther, no quería volver a quedarse sola. «¿A dónde irían?», preguntó finalmente. «Al norte», respondió Naiche. «Tengo familia en Sonoma, del otro lado de la frontera. Estaríamos seguros ahí». «¿Y el viaje, con tus heridas y con el niño?» «Ya estoy mejor». «Y Tahoma es fuerte». Clara los miró desayunar, vio cómo Naiche partía la tortilla en pedazos pequeños para que Tahoma pudiera comerla más fácil, cómo el niño le pasaba la jícara de agua sin que se la pidiera. Eran una familia completa y perfecta a su manera. No la necesitaban. Habían sobrevivido solos antes de llegar a su casa y sobrevivirían después de irse. Pero entonces Tahoma se acercó a ella y le puso una de las figuras de madera en la mano. Era un pajarito con las alas extendidas, tallado con tanto cuidado que se podían ver las plumas individuales. «Para que no estés triste cuando nos vayamos», dijo con esa seriedad que tienen los niños cuando dicen algo importante. Clara miró el pajarito y sintió que algo se rompía dentro de ella. No la cortesía rota de antes, sino algo más profundo y más doloroso. Era como si todas las lágrimas que no había llorado en 2 años estuvieran esperando en su garganta, presionando para salir.
Yo... empezó a decir, pero las palabras se le atoraron. En ese momento se oyeron pasos afuera, muchos pasos, y voces, y el sonido metálico de las armas. «¡Señora García!», gritó una voz que Clara reconoció como la del sargento Morales, la mano derecha de Maynard. «¡Abra la puerta! Tenemos una orden de arresto». Clara se quedó helada. Era demasiado temprano para que Maynard hubiera vuelto con refuerzos, a menos que... «Alguien nos delató», murmuró Naiche, levantándose rápidamente del petate. «Señora García, sabemos que los está escondiendo. Si no abre, vamos a tirar la puerta». Clara miró a Naiche y a Tahoma, vio el miedo en sus ojos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una rabia ciega y protectora que le quemaba las venas como aguardiente. «Escóndanse en el sótano», les dijo, «y no salgan hasta que yo les diga». «Clara, ahora». Naiche tomó a Tahoma en brazos y se metieron por la trampilla que llevaba al pequeño sótano donde Clara guardaba las raíces. Era un espacio estrecho y húmedo, pero los soldados ya lo habían revisado el día anterior. Con suerte, no lo volverían a hacer. Clara esperó a que se cerrara la trampilla y luego abrió la puerta. Afuera había 10 soldados, todos con rifles en las manos y expresiones serias. El sargento Morales era un hombre bajo y rechoncho, con una barba desaliñada y ojos pequeños como los de un cerdo. «¿Dónde están?», le preguntó sin preámbulos. «¿Quiénes?». «No se haga la tonta, señora. El indio y su cría. Los vieron entrar a su casa hace 4 días y no los han visto salir. Registraron ayer y no encontraron nada. Ayer fue una búsqueda superficial. Hoy vamos a revisar hasta el último clavo de esta casa». Los soldados se metieron como una plaga de langostas, volteando muebles, rompiendo frascos, despedazando los petates. Clara los veía destruir todo lo que había construido en años de trabajo y sintió que la rabia le crecía en el pecho como un animal enjaulado. «¡Cuidado con esos frascos!», gritó cuando uno de los soldados tiró un estante entero de medicinas. «Son para curar gente, y también para matarla según me han dicho», replicó Morales. «¿Quién les dijo eso?» «El padre Sebastián. Dice que usted prepara brebajes para que las mujeres pierdan a sus bebés». Clara sintió que se le helaba la sangre. El padre Sebastián era el cura de la parroquia, un hombre amargado que siempre había visto con malos ojos su trabajo. Si él estaba hablando en su contra, tenía problemas más grandes de los que había imaginado. «El padre Sebastián miente. ¿Está diciendo que un hombre de Dios es un mentiroso?». Clara se quedó callada. Cualquier cosa que dijera contra el cura solo empeoraría su situación. Los soldados siguieron registrando. Encontraron la trampilla del sótano y bajaron con antorchas, pero solo vieron las raíces secas y las hierbas colgando de las vigas. Naiche y Tahoma se habían escondido detrás de unos costales viejos, en un rincón tan oscuro que las antorchas no llegaban. «¡Aquí no hay nada!», gritó desde abajo el soldado que había bajado. Morales frunció el ceño. «Imposible. Los vieron entrar». «Pues se habrán ido», dijo otro soldado. «O los testimonios estaban equivocados». «No», murmuró Morales, viendo a Clara con desconfianza. «Algo no está bien aquí». Se quedaron hasta el mediodía, dando vueltas por la casa y el patio, buscando pistas que no existían. Cuando finalmente se fueron, la casa parecía un campo de batalla. Los muebles volteados, los frascos rotos, la comida esparcida por el suelo. Clara esperó hasta estar segura de que se habían ido, y luego corrió al sótano. «¿Están bien?», preguntó, ayudando a Tahoma a salir. «Sí», respondió Naiche, pero Clara pudo ver que el niño estaba temblando. «¿Se fueron?». «Por ahora, pero van a volver». Clara se sentó en una silla volcada y se tapó la cara con las manos. Todo se estaba desmoronando. La casa era un desastre, el cura estaba hablando en su contra, y Maynard no iba a parar hasta encontrar a Naiche y Tahoma. «Se tienen que ir», dijo sin levantar la cara. «Ahora mismo».
¡Clara! ¡No!, gritó, y por primera vez en años se oyó su propia voz quebrarse. «No aguanto más, no puedo protegerlos, no puedo proteger a nadie». Las lágrimas que había estado guardando durante 2 años salieron como un río desbordado. Lloró por Esther, por su esposo muerto, por los bebés que no había podido salvar, por la soledad que la carcomía las noches. Lloró hasta que no le quedó nada adentro. Tahoma se acercó despacio y le puso la mano en el hombro. «No llores», le dijo con su voz de niño sabio. «Mi papá y yo no nos vamos a ir. Tienen que irse, es peligroso. Pero tú eres nuestra familia ahora», dijo Tahoma. «Y las familias no se abandonan». Clara levantó la cara y vio que Naiche la estaba mirando con esos ojos que parecían entenderlo todo. «Tahoma tiene razón», dijo suavemente. «Ya no podemos separarnos. Para bien o para mal, ahora somos una familia». En ese momento, Clara supo que no había vuelta atrás. Fueran cuales fueran las consecuencias, iban a enfrentarlas juntos. Pasaron 3 días de calma tensa. Clara limpió la casa lo mejor que pudo, reemplazó los frascos rotos y trató de ordenar lo que los soldados habían destrozado. Naiche le ayudaba con la carpintería, reparando las sillas volcadas y los estantes dañados. Sus manos eran hábiles con la madera, y Clara se descubrió observándolo trabajar, admirando la paciencia con que lijaba cada astilla y enderezaba cada clavo doblado. Tahoma se había convertido en su pequeña sombra, siguiéndola a todas partes y preguntándole sobre cada hierba que recogía del patio. Tenía una memoria extraordinaria y ya se sabía los nombres de la manzanilla, la árnica, la cola de caballo y el té de limón. Cuando Clara preparaba remedios, él le alcanzaba los frascos correctos sin que se los pidiera. «¿Te gusta curar gente?», le preguntó una tarde, mientras ella molía semillas de chía para hacer un ungüento. «Me gustaba», respondió Clara. «Antes». «¿Por qué antes?». Clara se detuvo un momento buscando las palabras correctas. «Porque cuando mi hija se murió, sentí que había fallado, como si no supiera curar de verdad. Pero has curado a mi papá. Eso es diferente. Heridas de afuera son más fáciles que enfermedades de adentro». Tahoma la miró con esos ojos sabios que tenía. «Mi papá dice que también hay heridas de adentro que no se ven, como la tristeza. Tu papá es muy inteligente. ¿Tú tienes heridas de adentro?». La pregunta la tomó desprevenida. Clara dejó de moler y miró al niño que la observaba con curiosidad sincera, sin malicia ni juicio. «Sí», dijo finalmente, «muchas». «¿Te duelen?». «Todos los días». «¿Se pueden curar?». Clara no supo qué responder. Hasta hace una semana habría dicho que no. Pero ver a Tahoma jugando en el patio donde antes solo había silencio, escuchar a Naiche silbar mientras trabajaba, sentir que la casa volvía a tener vida, eso era algo parecido a una medicina. «No lo sé», le dijo honestamente, «pero creo que están mejorando». Esa noche, cuando Tahoma ya dormía, Clara y Naiche se sentaron en el patio a tomar té de manzanilla. El aire estaba fresco y las estrellas brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. «¿En qué piensas?», le preguntó Naiche. «En Maynard, en lo que va a pasar cuando regrese». «Tal vez no regrese». «Va a regresar. Hombres como él no se dan por vencidos». Naiche asintió lentamente. «Entonces tenemos que estar preparados». «¿Cómo nos preparamos para el ejército?». «No para el ejército, para la comunidad». Naiche la miró con seriedad. «Maynard tiene poder, pero también tiene que responder ante sus superiores. Si la gente de la villa habla a nuestro favor, la gente de la villa me odia», dijo Clara amargamente. «Piensan que soy una bruja que mata bebés». «Todas». Clara se quedó pensando. Era cierto que muchas la habían abandonado después de la muerte de Esther, pero también era cierto que algunas la seguían defendiendo. Doña Esperanza, cuya hija había nacido gracias a Clara cuando todos decían que iba a morir. Juana la costurera, a quien Clara había ayudado durante un aborto espontáneo que casi la mata. María la viuda,
cuyo bebé prematuro había sobrevivido solo porque Clara se quedó despierta 3 noches seguidas alimentándolo con leche de cabra gota a gota. Algunas me siguen defendiendo, admitió. Entonces hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De que cuando Maynard regrese no esté solo contra nosotros, de que tenga que enfrentar a toda la villa. Clara lo miró incrédula. ¿Crees que la gente se va a enfrentar al ejército por nosotros? No por nosotros, por la justicia, por el derecho de una mujer a ayudar a quien quiera en su propia casa. Había algo en la voz de Naiche que la hizo creerle. Una convicción tranquila que venía de haber luchado batallas difíciles antes. ¿Y cómo hacemos eso? Empezamos mañana. Vas a ir casa por casa, recordándole a la gente quién eres realmente. No la mujer que perdió a su hija, sino la partera que salvó a sus hijos. A la mañana siguiente, Clara hizo algo que no había hecho en 2 años. Se puso su mejor vestido, se peinó el cabello cuidadosamente y salió a caminar por las calles de Agua Dulce. La primera casa que visitó fue la de doña Esperanza, una mujer mayor que vivía con su hija soltera en la orilla de la villa. ¡Clara!, exclamó doña Esperanza al verla. ¡Qué gusto! Pasa, pasa. ¿Quieres café? Se sentaron en la cocina y Clara le contó todo. Lo de Naiche y Tahoma, lo de Maynard, lo de las amenazas. Doña Esperanza la escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. «Ese coronel es un desgraciado», dijo cuando Clara terminó. Su esposa vino aquí después de que perdió al bebé, llorando y diciendo que tú la habías matado. Pero yo le dije la verdad, que si no hubiera sido por ti, ella también habría muerto esa noche. ¿Le dijiste eso? Claro que sí. Y se lo dije también al padre Sebastián cuando empezó con sus chismes. Ese hombre no sabe nada de partos ni de medicinas. No tiene derecho a hablar de lo que no conoce. Clara sintió una calidez en el pecho que no había sentido en mucho tiempo. ¿Me ayudarías? Si Maynard regresa, por supuesto. Y también voy a hablar con las otras mujeres, a ver si se acuerdan de quién las ayudó cuando más lo necesitaban. Clara visitó 8 casas más ese día. En algunas la recibieron con cariño, en otras con desconfianza, pero en todas dejó claro que no se iba a esconder, que había ayudado a Naiche y Tahoma porque era lo correcto y que no se arrepentía. Cuando regresó a casa al atardecer, encontró a Tahoma enseñándole a Naiche los nombres de las hierbas en español. Los dos estaban sentados en el patio, rodeados de plantas secas, riendo cuando Naiche pronunciaba mal una palabra. «¿Cómo te fue?», le preguntó Naiche. «Mejor de lo que esperaba», respondió Clara. «Creo que tienes razón. No estamos tan solos como pensaba». Esa noche, por primera vez en 2 años, Clara se fue a dormir sintiendo algo parecido a la esperanza. El coronel Maynard regresó el jueves por la mañana, pero no como Clara había esperado. En lugar de llegar con soldados y amenazas, llegó con el alcalde, el padre Sebastián y un hombre delgado vestido de negro que llevaba un maletín de cuero. «Señora García», dijo el alcalde, un hombre barrigón que sudaba bajo el sol matutino. «Este es el licenciado Herrera, del Tribunal de Hermosillo. Viene a investigar las acusaciones que se han hecho contra usted». Clara sintió que se le helaba la sangre. Un investigador del tribunal significaba que ya no era solo un problema local, era un asunto legal formal. «¿Qué acusaciones?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Sedición, resistencia a la autoridad y...» El licenciado consultó unos papeles. «Homicidio en contra de un menor no nacido». «¿Homicidio?». Clara no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por ayudar en un parto? «Por provocar intencionalmente la muerte de un bebé», interrumpió Maynard. «Mi esposa está dispuesta a testificar que usted le dio hierbas que causaron la pérdida». Su esposa llegó ya perdiendo al bebé. No había nada que hacer. «Eso dice usted», replicó el padre Sebastián.
pero hay testimonios de que usted se dedica a ayudar a las mujeres a deshacerse de embarazos no deseados. El licenciado levantó la mano. Estas son acusaciones serias que requieren investigación formal. Señora García, tengo una orden para registrar su propiedad y confiscar cualquier sustancia que pueda considerarse abortiva. Clara sintió pánico. En su casa estaban Naiche y Tahoma, escondidos en el sótano desde que habían visto llegar a los hombres. Si registraban otra vez. Además, continuó el licenciado, tengo información de que está usted escondiendo a prófugos de la justicia. Un indio llamado Naiche y su hijo, buscados por las autoridades militares. No sé de quién habla. Vamos a verlo, dijo Maynard con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entraron a la casa como una invasión. El licenciado supervisaba, mientras dos secretarios suyos revisaban cada frasco, cada hierba, cada botella. El padre Sebastián señalaba plantas que consideraba sospechosas, y Maynard dirigía la búsqueda de los prófugos. Clara los veía destruir su casa otra vez y sentía que se le partía el corazón. Pero entonces escuchó voces afuera, muchas voces. «¿Qué pasa ahí?», preguntó el alcalde asomándose por la ventana. Clara miró por encima de su hombro y no podía creer lo que veía. Había al menos 30 mujeres paradas en su patio, con sus hijos en brazos o tomados de la mano. Reconoció a doña Esperanza, a Juana la costurera, a María la viuda, pero también había otras que no esperaba, mujeres que había ayudado años atrás, madres de niños que había traído al mundo, incluso algunas que nunca habían hablado con ella, pero que conocían su reputación. «Licenciado Herrera», gritó doña Esperanza desde afuera, «queremos hablar con usted». El licenciado salió, seguido por todos los demás. Clara se quedó atrás, con el corazón latiendo demasiado fuerte. «¿Qué desean, señoras?», preguntó el licenciado. «Queremos testificar a favor de Clara García», dijo doña Esperanza con voz firme. «Todos estos niños que ven aquí nacieron gracias a ella. Y todas nosotras estamos vivas porque ella nos ayudó cuando más lo necesitábamos». «Yo perdí 3 bebés antes de que Clara me ayudara», gritó una mujer desde atrás. «Mi hija Rosa nació porque ella se quedó conmigo 2 días completos, sin dormir, sin irse a su casa. A mí me salvó de morir de fiebre después del parto», dijo otra. Los doctores de Hermosillo habían dicho que no había nada que hacer. «Clara García es una santa», gritó una tercera. «No una asesina». El licenciado las miró con sorpresa. Obviamente no esperaba esta demostración de apoyo. «Señoras, entiendo su gratitud, pero las acusaciones son serias y...» «Las acusaciones son mentiras», interrumpió Juana la costurera. «El coronel y el padre tienen algo personal contra Clara». «Es cierto», gritaron varias voces. «Déjenla en paz». Maynard se acercó al licenciado. «No se deje engañar por estas mujeres. Están defendiendo a una criminal». «¿Criminal?». Doña Esperanza se acercó a Maynard con los ojos encendidos. «¿Criminal por salvar vidas?». «¿Por ayudar a las mujeres cuando ustedes, los hombres, no pueden hacer nada?». «Es una bruja que mata bebés», dijo el padre Sebastián. «Usted no sabe nada de partos, padre», le gritó María la viuda. «Usted nunca ha visto morir a una mujer en el parto. Clara ha salvado más vidas de las que usted ha bendecido». La discusión se estaba calentando. Las mujeres gritaban, los hombres trataban de imponer orden, y el licenciado se veía cada vez más incómodo. En ese momento, Tahoma salió corriendo de la casa. «¡Déjenla en paz!», gritó con su voz de niño, plantándose frente a Clara como un pequeño guerrero. «Ella nos curó. Ella es buena». El silencio fue inmediato. Todos miraron al niño indio que acababa de aparecer de la nada, con su collar de cuentas rojas brillando bajo el sol. «Ahí está», murmuró Maynard triunfante. «El bastardo». Pero entonces Naiche salió también, caminando despacio hacia donde estaba su hijo. Se veía más alto de lo que Clara recordaba,
con la espalda recta y la cabeza levantada. «Soy Naiche», dijo con voz clara, «y no soy un criminal». «Eres un prófugo», dijo Maynard. «Soy un padre que protege a su hijo de ser llevado a un lugar donde le van a quitar su lengua, su cultura y su dignidad. Las misiones educan a los niños indios», intervino el padre Sebastián. «Las misiones los esclavizan», replicó Naiche. «Les quitan todo lo que son para convertirlos en copias baratas de ustedes». «Eso es sedición», gritó Maynard. «Eso es la verdad», gritó una de las mujeres. El licenciado levantó las manos pidiendo silencio. «Esto se está saliendo de control. Vamos a hacer esto ordenadamente. Señor Naiche, está usted arrestado por...» «¡No!». La voz que gritó fue la de Clara. Todos la miraron, sorprendidos por la fuerza de su grito. «¡No!», repitió, más calmada pero igual de firme. «Naiche no ha cometido ningún crimen. Tahoma tampoco. Y yo no soy una asesina». Se acercó al licenciado con pasos decididos. «¿Quieres saber la verdad sobre la esposa del coronel? Llegó a mi casa perdiendo sangre, con el bebé ya muerto en su vientre. La única opción era sacarlo antes de que la infección la matara también. Le salvé la vida, y ella me acusa de asesinato porque no puede aceptar que perdió a su hijo». «¡Mentira!», gritó Maynard. «¿Mentira?». Clara lo miró fijamente. «¿Por qué no le pregunta a su esposa si el bebé se movía cuando llegó a mi casa? ¿Por qué no le pregunta cuántas horas llevaba sangrando antes de venir conmigo?». El coronel se puso pálido. Clara había dado en el blanco. «¿Y ustedes?», continuó, mirando al padre Sebastián y al licenciado, «¿van a arrestar a una mujer por ayudar a un niño perdido y a su padre herido? ¿Van a castigar la caridad cristiana?». «Clara García es la mejor partera de toda Sonora», gritó doña Esperanza. «Si la arrestan, van a condenar a muerte a todas las mujeres de esta región». «Es cierto», gritaron las otras mujeres. «Déjenla en paz». El licenciado se veía cada vez más incómodo. Era obvio que no había esperado encontrarse con toda una comunidad defendiendo a Clara. «Señoras, señores», dijo finalmente, «creo que necesito más tiempo para investigar estas acusaciones. No voy a arrestar a nadie hoy». «¿Qué?». Maynard no podía creer lo que escuchaba. «Licenciado, tiene órdenes específicas». «Tengo órdenes de investigar, coronel, y eso es lo que voy a hacer, con calma y objetividad». Se dirigió a Clara. «Señora García, no abandone la villa mientras dure la investigación. Y usted», miró a Naiche, «tampoco». «¿Los va a dejar libres?», preguntó Maynard furioso. «Los voy a dejar bajo custodia de la comunidad», respondió el licenciado. «Si toda la villa está dispuesta a responder por ellos, entonces pueden quedarse aquí mientras investigo». Las mujeres aplaudieron. Maynard se veía como si fuera a explotar. «Esto no se queda así», murmuró amenazante. «No, coronel», dijo el licenciado con voz firme. «No se queda así. Pero tampoco se va a resolver con prisiones injustas». Cuando todos se fueron, Clara se quedó parada en su patio rodeada de mujeres que la abrazaban, de niños que jugaban alrededor de Tahoma, de voces que le decían que todo iba a estar bien. Por primera vez en 2 años, Clara sintió que tenía una familia, no solo Naiche y Tahoma, sino toda una comunidad que había decidido protegerla. 3 meses después, la casa de Clara García había cambiado por completo. Lo que antes era un refugio silencioso para una mujer solitaria, ahora era un lugar lleno de vida y risas. Habían derribado la pared entre la cocina y la sala principal para hacer un espacio más grande, y Naiche había construido bancos de madera donde se sentaban los niños que venían a aprender, porque eso era lo que habían decidido hacer con su libertad: enseñar. Clara enseñaba a las niñas sobre hierbas medicinales, sobre cómo atender partos, sobre cómo cuidar a los enfermos. Naiche enseñaba a leer y escribir, tanto en español como en su lengua madre, a cualquier niño que quisiera aprender.
Tahoma era el mejor estudiante de ambos, y también el mejor maestro para los más pequeños. El licenciado Herrera había cerrado la investigación declarando que no había evidencia suficiente para procesar a Clara. La esposa del coronel Maynard había admitido finalmente, bajo juramento, que el bebé ya estaba muerto cuando llegó a casa de Clara. Maynard había sido transferido a otra guarnición, y el padre Sebastián había sido reprendido por el obispo por involucrarse en asuntos que no comprende. Pero lo más importante para Clara no era la vindicación legal, sino lo que había encontrado en esos meses de convivencia con Naiche y Tahoma. El amor no había llegado como en las novelas que a veces leía, con pasión arrebatada y declaraciones dramáticas. Había llegado despacio, en gestos pequeños, Naiche llevándole café en las mañanas frías, ella curándole una cortada en la mano sin que se lo pidiera, Tahoma llamándola mamá Clara por primera vez y luego fingiendo que no se había dado cuenta. Una noche de diciembre, mientras Tahoma dormía y ellos dos se quedaron despiertos compartiendo una manta en el patio, Clara finalmente se atrevió a hablar de lo que sentía. «Naiche», dijo suavemente, «¿tú crees que se puede volver a empezar? Después de perder tanto». Él la miró en la luz tenue de las estrellas. «Creo que no se trata de empezar de nuevo, se trata de seguir construyendo con lo que nos queda». «¿Y qué nos queda?» «Nos quedamos nosotros y el amor que podemos darnos». Clara sintió que las palabras le llegaban al lugar exacto donde había estado el dolor todos estos años. No lo borraban, pero lo acompañaban, lo hacían más llevadero. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo ella. «Todas las que quieras. ¿Por qué te quedaste? Después de que se resolvió lo del juicio, podrías haberte ido al norte como habías planeado». Naiche sonrió, y en la oscuridad Clara pudo ver el brillo de sus dientes. «Porque encontré algo que no sabía que estaba buscando». «¿Qué?» «Un hogar. No un lugar, sino personas que me hacen sentir que pertenezco a alguna parte». Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. «Yo también», murmuró. Se quedaron callados un rato, escuchando el viento entre los mezquites y el sonido lejano de los coyotes cantando en las montañas. «Clara», dijo Naiche finalmente. «¿Sí? ¿Te casarías conmigo?» La pregunta la tomó desprevenida, aunque al mismo tiempo sentía que la había estado esperando desde hacía semanas. «Aunque tengamos pasados complicados, aunque la gente va a hablar, especialmente por eso, porque nuestros pasados nos enseñaron a valorar lo que tenemos ahora». Clara no respondió con palabras. Se acercó a él y lo besó, suave y lento, como si fuera la primera vez que besaba a alguien en su vida. En cierto modo, lo era. Era la primera vez que besaba a alguien sabiendo que no lo iba a perder. Se casaron en primavera, en una ceremonia pequeña pero emotiva en el patio de su casa. Doña Esperanza hizo el vestido de Clara y las otras mujeres prepararon comida para toda la villa. Tahoma llevó los anillos, hechos por el herrero local con plata, que Naiche había intercambiado por trabajos de carpintería. El padre nuevo, un hombre joven que había llegado para reemplazar al padre Sebastián, ofició la ceremonia con una sonrisa genuina. Había conocido a Clara por su trabajo con las parteras de la región y admiraba lo que habían construido juntos. Años después, cuando la escuela que habían improvisado en su casa se había convertido en una institución reconocida por el gobierno de Sonora, cuando Tahoma se había convertido en un joven maestro que hablaba 4 idiomas, y Clara había entrenado a una docena de parteras que atendían toda la región. La gente de Agua Dulce contaba la historia de la mujer que había perdido todo y lo había recuperado de una manera diferente. Contaban que Clara García había aprendido que el amor no siempre viene del vientre, que a veces llega cubierto de polvo y heridas pidiendo ayuda,
que a veces llega en forma de un niño asustado que necesita protección, que a veces llega disfrazado de problema, de complicación, de riesgo, y que cuando una persona está dispuesta a abrir la puerta a ese amor, aunque le dé miedo, aunque no entienda por qué, aunque todos le digan que no lo haga, puede encontrar una familia donde menos lo esperaba. Clara había escrito esas palabras en su diario la noche después de su boda, cuando Naiche dormía a su lado y Taoma roncaba suavemente en el cuarto de al lado. El desierto me quitó una vida, pero me devolvió dos. Y con ellas me devolvió a mí misma. En las noches silenciosas, cuando el viento traía el olor a salvia y el sonido de los búhos, Clara se quedaba despierta un momento antes de dormir, escuchando la respiración de su familia, y sabía que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, la paz de quien ha aprendido que el amor no es solo lo que se da, sino también lo que se permite recibir. El pajarito de madera que Taoma le había regalado aquella primera mañana de miedo seguía en su mesa de noche, junto a una foto de Esther y una pluma que Naiche había encontrado en las montañas. No eran objetos que representaran el pasado o el futuro, sino el presente, un momento eterno en el que el dolor y la alegría podían convivir, en el que se podía honrar lo perdido sin renunciar a lo encontrado. Y cada amanecer, cuando se levantaba a preparar el café y veía a su familia desperezarse en el calor del nuevo día, Clara García sabía que había aprendido la lección más importante de su vida, que el corazón humano es mucho más grande de lo que parece y que siempre hay espacio para una vida más, para un amor más, para una oportunidad más de ser feliz.